Bueno, ahora sí, habiendo entendido bien la base de los aminoácidos, ya podemos empezar a hablar de proteínas. Y no les mentí, vamos a hablar de proteínas, pero un último apartado para entender ahora tiene que ver con la unión peptídica. Yo les comenté ahí por cuando empezamos que una de las características importantes que tenían las proteínas era que su estructura iba a definir su función. Entonces, estudiar la estructura de las proteínas es bastante importante y las proteínas no tienen una diversidad demasiado amplia de estructuras que pueden adoptar en su configuración. Y eso se debe justamente al tipo de unión peptídica que están teniendo, ¿sí? Sus componentes que van a ser los aminoácidos, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿sí? Una unión peptídica, sí, tenemos dos péptidos, sí, la alanina y el aspartato, sí, acuérdense que acá lo tenemos L-alanil porque son los residuos y aspartato porque es el extremo carboxilo terminal, sí. Fíjense que acá tengo la unión por esa pérdida de deshidratación y ahora hay dos características que son interesantes. Uno, lo que se llama la coplanaridad, que quiere decir que todos los átomos en que intervienen en esta unión se encuentran en el mismo plano. Y algo que es importante es esto, ¿sí? Que se llama hibridación de resonancia, que es una alternancia que va a haber entre los enlaces dobles, ¿sí? Compartidos o con el oxígeno o con el nitrógeno, ¿sí? Esto va a estar variando, ¿sí? De acá va para acá, de acá va para acá, y es lo que se llama hibridación de resonancia y lo que realmente le está dando esa rigidez a la unión. Esto se hace si ustedes recuerdan algo de lo que fue química orgánica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando anotaban a cada uno de los átomos y los electrones que tenían dando vuelta y que compartían uno con uno en las uniones? Bueno, eso es lo que está pasando acá, ¿sí? Los átomos que están en las uniones están repartiéndose, ¿sí? O entre el oxígeno o entre el nitrógeno, y eso hace que cambie, ¿sí? Este tipo de doble unión o de unión simple. ¿Bien? Pero a mí más que nada lo que me interesa es que ustedes tengan entendido que cuando uno les pregunta, por ejemplo, por qué es tan rígida la estructuración de las proteínas, eso se debe a su unión peptídica, porque en su fundamento, en sus características, ¿sí? Una de ellas va a ser que hay lo que se llama hibridación de resonancia, donde, ¿sí? Entre el carbono, el nitrógeno y el oxígeno va a haber variaciones entre si es un enlace simple o un enlace doble. Entonces, habiendo aclarado eso, vamos a ver ahora que una de las cuestiones súper importantes, y por eso empezamos por acá, para entender de las proteínas, es su organización estructural. Y acá lo tienen en celeste, ¿sí? La estructura define la especificidad de la proteína. Alteraciones a cualquier nivel, ya sea una alternancia en el número de aminoácidos, en la cantidad que tenga, en el tipo de unión, ¿sí? Me va a alterar lo que puede hacer esa proteína, ¿bien? Entonces eso es muy importante el día de mañana cuando ustedes empiecen a estudiar algún tipo de patología que afecta a las proteínas, van a ver que realmente son bastante sensibles. Y trabajando en el laboratorio con proteínas también, hay que tener muchísimo cuidado con el pH, con la temperatura, para que no suceda lo que se llama desnaturalización, que es la pérdida de la estructura de esa proteína. ¿Bien? Entonces, esa organización estructural va a estar nivelada, ¿sí? En 4 estratos, ¿sí? O sea, tengo 4 niveles. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Ahora, chicos, cuando hablemos de esto, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que se me van a ir agregando diferentes tipos de uniones químicas en cada estructuras y cada una tiene una característica en particular para tener en cuenta, ¿sí? La estructura primaria, ¿sí? Se llama así porque es la primera, ¿sí? Y es la que me da el inicio a todo el resto de la estructuración. Vamos a ver qué es de una estructura primaria, paso a una secundaria, la secundaria a una terciaria y finalmente a una cuaternaria. ¿Qué está sucediendo esto? Ahora lo vamos a ver más claro, pero para que tengan una idea, yo empiezo desde una estructura lineal, relax, no sé por qué en inglés, relajada de la proteína, ¿sí? Y esa proteína, en cuanto va adquiriendo otra disposición en el espacio mediante diferentes tipos de uniones entre los átomos de sus péptidos, ¿sí?
va a ir cada vez enrollándose más, ¿sí? La estructura primaria va a estar desplegada, en la secundaria voy a tener ya uniones en forma de hélice o uniones de forma de lámina, ¿sí? En la estructura terciaria ya tengo una estructura en ovillo, y en la estructura cuaternaria tengo el enlace de varias estructuras terciarias, ¿sí? Como si tuviera una bolita mucho más compacta y más copada de proteínas, ¿sí? Entonces, para que nos quede bien en claro, nosotros tenemos 4 niveles de organización estructural de las proteínas: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Por qué nos importa a nosotros hablar de la estructura que tienen las proteínas? Porque la estructura define la especificidad de la proteína, define su función, ¿sí? Y cualquier tipo de alternancia en el orden o en el tipo de uniones que se dan entre sus péptidos va a alterarme a la proteína. Y algo interesante que nos diferencia a las proteínas del resto de las biomoléculas que podíamos llegar viendo, ¿sí? Como los glúcidos y los lípidos, es que estas tienen su caracterización a nivel genético, ¿sí? O sea, quiere decir que nosotros la podamos hacer va a ser particular de la especie porque está escrito en nuestro ADN, ¿sí? Cómo nosotros vamos a poder enlazar los diferentes aminoácidos para formar diferentes tipos de proteínas. Cuando ustedes tengan genética van a ver el proceso de síntesis de proteína, también llamado traducción, ¿sí? Donde lo que se hace es esa información que estaba codificada en las bases nitrogenadas del ADN, la transformamos en la unión de diferentes y particulares péptidos, dependiendo de qué tipo de proteína esté codificada en un gen, ¿sí? A este nivel no me interesa que ustedes conozcan la parte genética, como les estoy diciendo es algo para ver más adelante. Lo que me interesa que les quede de acá es que ustedes sepan, ¿sí? Que las proteínas dependen de la información genética. Esa información genética, ¿dónde está? En el ADN. Y eso va a ser particular de cada una de las especies. O sea, nosotros tenemos proteínas que son proteínas humanas, ¿sí? Que difieren de las proteínas que podremos encontrar en otro animal, por ejemplo, ¿sí? O en una planta. ¿Bien? Eso es lo que me interesa a mí que les quede bien en claro. Y que ya desde la información genética yo tengo la secuenciación de aminoácidos para producir las proteínas que voy a tener, ¿sí? Cada una de las proteínas tiene codificado cuál va a ser el orden de sus aminoácidos, porque si yo cambio el orden, cambio la proteína. Bien, cuando hablamos de estructura primaria, ¿sí? Vamos a reforzar que esta viene directamente, ¿sí? Codificada por ese gen que estaba dentro del ADN, que nos está diciendo particularmente cuál va a ser la secuencia específica que ahora va a llamarse proteína X, proteína B, proteína Z, ¿sí? ¿Por qué les digo de esta manera? Porque cada proteína tiene un orden de aminoácidos, una secuenciación particular de esos aminoácidos, ¿sí? Tiene una clasificación, un tipo particular de aminoácidos que lo están conformando, ¿bien? Y además un número total de esos aminoácidos, ¿bien? Y todo esto está determinado por la estructura primaria, que me dice, bueno, ¿sí? Sabemos que vas a tener a partir de 50 aminoácidos que me están formando para poder llamar una proteína, ¿bien? Entonces, hay algunas que van a tener 52, hay algunas que van a tener 58, hay algunas que van a tener 60, hay algunas que van a tener 10.000, ¿sí? Ahora, eso es decir, bueno, el número de aminoácidos que tengo. El orden, ¿sí? También me interesa, y el orden y el tipo vienen como de la mano. Decimos, bueno, primero empiezo con una metionina, después sigue la arginina, después tengo a la lisina. Eso va a ser la primera secuenciación es típica de la proteína X. Ahora, si yo tengo metionina, lisina y arginina, cambié de lugar a esos dos aminoácidos, ya me cambió la proteína, ya no es lo mismo, ¿bien? Y parece como que, pero che, tan específico, y sí, ¿sí? Para que sea un ejemplo, y esto también sucede a nivel de las patologías, cuando hablamos de algo que seguramente el día de mañana lo van a escuchar, se llama anemia falciforme, que es una patología a nivel sanguíneo que me afecta a una proteína extremadamente importante que tenemos nosotros y que ustedes se van a cansar de estudiar más adelante, que es la hemoglobina. Vamos a ver que hay una de sus cadenas que forman la hemoglobina. Cuando hablamos de hemoglobina ya estamos hablando de una estructura más compleja, ¿sí? Que está en nivel cuaternario, donde tenemos 4 cadenas, ¿sí? 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas, que después vamos a ver de dónde viene esto. Ahora, para que entiendan el ejemplo.
Cada una de esas cadenas está aproximadamente formada por 150 aminoácidos, ¿sí? Y en las cadenas betas tenemos, en el sexto lugar más o menos, tendría que estar en condiciones normales el glutamato o el ácido glutamático, ¿sí? Y en estas patologías lo que hacen es, ese glutamato lo cambian por una valina, ¿sí? Entonces hay dos aminoácidos que me cambian en toda la proteína. El resto sigue normal, pero tengo dos aminoácidos de valina donde tendría que haber tenido esos aminoácidos de ácido glutamático, ¿sí? Y eso ya hace que cambie y que su función ya no me la cumple y que mis pacientes ahora tengan una patología que se llama anemia falciforme. ¿Sí? Eso ya es de origen genético, tiene que ver por una variación, ¿sí?, en la codificación de los genes. Pero esto es para que me entiendan qué tan importante es esta estructura primaria y cómo realmente no es aleatorio el número, el tipo y el orden de los aminoácidos que me conforman cada proteína en particular, ¿sí? Y en este caso, las uniones que tenemos a nivel químico van a ser, obviamente, las uniones peptídicas, porque lo que estoy teniendo, ¿sí?, es una cadena de residuos peptídicos, ¿sí?, o de residuos de aminoácidos, ¿bien? Con una cola y una cabeza, ¿sí? Acuérdense que la cabeza era el extremo amina, donde tenemos el N, ¿sí?, terminal, y el extremo carboxilo, el C terminal, era la cola, ¿bien? De ese era lo que habíamos hablado por nomenclatura. Tenemos uniones peptídicas y también tenemos del tipo de uniones disulfuro, porque teníamos algunos aminoácidos, como por ejemplo las cisteínas, que esos tenían sulfuro, ¿sí? Entonces, puentes de disulfuro también se van a presentar y son comunes y son uno de los enlaces más fuertes que van a tener las proteínas, ¿sí? Esa es una de las cosas que también vamos a hablar y es importante que las tengan en cuenta cada vez que vamos avanzando de estructura en estructura, cuáles son los enlaces que se me cambian y cuáles son las conformaciones que está adquiriendo esa proteína, ¿bien? En el caso de los enlaces disulfuros, ¿sí?, estos son importantes porque son los más fuertes que tienen las proteínas. Después, cuando hablemos de otros enlaces que se van sumando, son enlaces débiles. Por eso es tan fácil desnaturalizar las proteínas, o sea, quiere decir que las proteínas pierdan la estructuración que tenían, ¿sí? Y en ese caso pierden la función. Por eso van a ver el día de mañana, si algunos trabajan en un laboratorio que tienen que manipular proteínas, que es un dolor de cabeza de los pasos que uno tiene que hacer y los cuidados que tenemos que hacer para no perder la muestra. Bien, acá seguimos entonces con lo que es estructura secundaria. Yo ya tengo a mi cadena proteica que está formada por esa unión de los residuos peptídicos y ahora lo que está sucediendo es que tengo un enrollamiento o un plegamiento alrededor de un eje longitudinal imaginario. De esta manera, y gracias a que el carbono tiene gran capacidad de rotación, yo voy a poder establecer dos tipos de formas comunes para la estructura secundaria. Algunas proteínas van a adoptar la forma de alfa hélice, ¿sí?, donde tengo un enrollamiento, y otras proteínas van a adoptar la forma, ¿sí?, de hoja beta plegada, donde tengo un plegamiento de proteínas y vamos a ver que hay diferentes formas de encastrarlas, organizarlas para esa manera. ¿Qué es lo que me interesa que les quede claro de acá también? Que en cuanto a los que eran las uniones químicas, voy a tener, obviamente, enlaces peptídicos, voy a tener también puentes de disulfuro, y ahora lo que se me agrega como estabilizador van a ser los llamados puentes de hidrógeno, que se van a dar entre el oxígeno de uno de mis residuos de péptidos y el hidrógeno del extremo amina de otro residuo peptídico, ¿sí?, que está ubicado en un punto específico del espacio, ¿sí? No están uno al lado del otro, sino que hay una variación de disposición de uno y otro de los residuos peptídicos que me están haciendo esta unión. Ahora después, cuando vemos en particular cómo son los plegamientos alfa y los plegamientos beta, vamos a ver bien a qué estamos haciendo referencia con eso. Pero ¿qué tenemos que entender? Que en la estructura secundaria va a haber un enrollamiento o un plegamiento, ¿sí?, de esa estructura primaria y va a ser estabilizado mediante uniones puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Cuáles son las formas más comunes que yo voy a encontrar en la estructura secundaria? Alfa hélices, ¿sí?, o hélices alfa, y láminas plegadas beta o beta hojas plegadas. Bien, acá tenemos un repaso de cómo son esos enlaces de hidrógeno para que nos quede bien en claro qué es lo que está pasando, ¿sí? El ejemplo lo tenemos acá con dos moléculas de agua para que veamos cómo se hace ese puente. Y recordemos que el hidrógeno es un átomo extremadamente sencillo que solamente tiene un protón y un electrón, ¿sí? Mientras que el oxígeno es un átomo altamente electronegativo, ¿sí? Él tiene bastantes electrones. ¿Qué sucede?
el electrón que tiene el hidrógeno, ¿sí? Se ha sido cedido hacia el oxígeno y por lo tanto, ¿sí? Este hidrógeno me queda cargado positivamente, ¿sí? Esta carga positiva va a querer interaccionar con algún otro electrón que esté desapareado para unirse. ¿Y dónde lo va a encontrar eso? En otra molécula, ¿sí? Cercana, que sea negativa, ¿bien? Y que tenga algún electrón desapareado que se pueda unir a él. De esta manera se me forma este puente de hidrógeno, ¿sí? Que sería un enlace como los que hayan visto de dipolo-dipolo, ¿sí? Y acá entonces estos tipos de enlaces son los que están pasando, ¿sí? Nada más que si yo lo tuviese en lo que es el péptido, ¿sí? Yo tengo a mi carbono que estaba enlazado con el oxígeno, ¿sí? Y ahora ese oxígeno establece un puente de hidrógeno. ¿Con quién? Con el hidrógeno que tiene acá unido, ¿quién? El nitrógeno. Bien, entonces ahí tengo un enlace de puente de hidrógeno. Y yo acá, fíjense que no les acabo de dibujar al carbono unido con el nitrógeno porque estos son residuos peptídicos que van a estar separados en la cadena, no están uno al lado del otro. Por lo tanto, no tengo esa unión, sino que se está dando entre péptidos que están uno al lado del otro, ¿sí? Pero para que les quede bien claro, este era el fundamento de los enlaces de hidrógeno, estos puentes de hidrógenos que referenciamos recién. Entonces, cuando hablamos de hélices alfas, acá estoy obteniendo la estructura secundaria mediante el plegamiento a lo largo de un eje longitudinal, ¿sí? Esto se va a estabilizar mediante la unión de puentes de hidrógenos que se están dando a intervalos regulares entre dos residuos peptídicos diferentes, ¿sí? Va a ser entre el oxígeno de uno de esos residuos y el hidrógeno que está en el grupo amino de otro de esos residuos de aminoácidos, ¿bien? ¿Y por qué decimos que están en intervalos regulares? No se va a dar en uno y otro que están sucesivos, sino que hay un traspaso de 1, 2, 3, hasta 4 residuos de aminoácidos y recién ahí se produce esta unión, que es justamente la que me genera la espiral, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Ahí la tenemos, ¿sí? Fíjense, espera que ponga el puntero. Acá tengo, esto que está marcado en negro solamente serán los carbonos alfas y yo en este dibujo les agregué acá, ¿sí? Lo que sería el extremo carboxilo y el extremo amino, ¿sí? En estos dos carbonos, ¿sí? Fíjense, acá tengo un residuo peptídico, acá tengo otro y recién acá llegué al cuarto, ¿sí? Y recién acá con este oxígeno del grupo carboxilo y con este hidrógeno, ¿sí? Del grupo amino de dos péptidos diferentes, es que estoy estableciendo esta unión de puente de hidrógeno, ¿bien? Esto entonces me hace que la espiral vaya girando, ¿sí? Y se vaya compactando un poco más en el espacio, que es lo que estamos logrando con esta estructura secundaria. Acá lo tienen dibujado, ¿sí? Otra vez, para que vean cómo queda eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando cuando uno tiene separado cada uno de los residuos peptídicos, ¿sí? Acá solamente me han quedado los enlaces, ¿sí? Este sería el extremo carboxilo, este sería el extremo amino, ¿sí? Entonces esta es la cabeza y esta es la cola de esta proteína que estamos nombrando acá, ¿bien? En este caso, todos los que ven en negro van a ser los carbonos alfa, ¿sí? Y cada uno de estos va a estar formado por la bolita celeste y la bolita gris, ¿sí? Extremo carboxilo y extremo amino, de cada uno de estos residuos peptídicos que le están marcando acá, ¿sí? Y de esta forma es como uno lo hace para dibujarlas o abreviarlas a las proteínas cuando queremos establecer que tienen esta conformación de hélice alfa, ¿sí? Si uno lo dibuja rápidamente, ¿sí? Lo hace de esa manera, con esa espiral, y no hace falta dibujar todo esto de los átomos, ¿bien? Y se dice, sí, que hemos dicho que la unión no era, ¿sí? De una a otro, sino que hacíamos el salto y recién en el cuarto, ¿sí? Ahí teníamos la unión por puente de hidrógeno, por lo cual se dice que cada uno de los espirales que tienen estas hélices alfas tienen de 3.6 residuos de aminoácidos que los están conformando, ¿sí?
Bien, acá tenemos el otro tipo de plegamiento que podemos tener, que son las láminas beta. Estas se consideran como si fueran espirales extendidas, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que no voy a tener en uniones estabilizantes de puente de hidrógeno en que sea a lo largo longitudinal, sino que van a ser uniones intracatenarias, ¿sí? Y los aminoácidos, los residuos de aminoácidos van a estar dispuestos, ¿sí? En forma de lámina, ¿bien? Como si fueran láminas planas. Entonces, de esta manera yo puedo tener diferentes tipos de plegamientos beta, ¿sí? De estas láminas que pueden discurrir de forma paralela, donde todas las cadenas discurren en la misma dirección, o sea que el extremo carboxilo y el extremo amino de cada uno de ellos me miran los dos para el mismo lado. Pueden ser antiparalelas, donde se alterna esa dirección, entonces sería cabeza con cola, o pueden ser mixtas, donde yo puedo tener, ¿sí? Una y otra que sean paralelas entre sí, y si me agrega una tercera, ¿sí? Otra tercera cadena, ¿sí? Plegada, donde en este caso sería una unión antiparalela, ¿bien? Y estos van a estar unidos mediante una secuencia de 4 aminoácidos, ¿sí? Que van a ser los famosos giros beta, ¿sí? Que son más en la disposición de todo este enrollo de aminoácidos en el espacio, dándome estas láminas. Entonces, acá tenemos esa disposición, ¿sí? Fíjense, en este caso, todas me están apuntando en la misma dirección. Estas son todas cadenas paralelas. Bien, tengo por un lado lo que va a ser el extremo, ¿sí? Carboxilo, y por otro lado tengo el extremo amino, ¿sí? Van todas mirando para el mismo lado. En este caso, lo que tengo sería antiparalela, porque acá tengo la cola y acá tengo la cabeza y acá tengo la cola. Fíjense, esta me mira para allá, esta me mira para acá y esta para allá, ¿sí? Entonces estas serían paralelas, esta sería antiparalela, y esto que tenemos acá, que se los puse grande para que se den cuenta, eso sería una del tipo mixto, porque si yo comparo esta cadena con esta cadena, vamos a ver que ambas me están mirando para el mismo lado. Esto que está acá es el grupo amino, este es el grupo carbonilo, ¿sí? Entonces los tengo los dos mirando para lados iguales, ¿sí? Son paralelas. Ahora, en este caso tengo otra tercera cadena, y esta, fíjense, tengo el grupo carbonilo de este lado y el grupo amino de acá. Entonces, esta con esta son antiparalelas. Entonces, tengo un caso de un plegamiento mixto, ¿sí? Algo interesante por acá, fíjense, acá vemos la estabilización por mediante los puentes de hidrógeno, y si uno les da un dibujo así y quieren darse cuenta rápido, más allá de la disposición de del extremo carbonilo y el extremo amino, si es paralela o si es antiparalela, se van a dar cuenta con los puentes de hidrógeno, ¿sí? Fíjense acá. En la primera, en esta, ¿sí? Que es en esta que está acá, esperen, pues esta que está acá. En esa, que es paralela, miren cómo los puentes de hidrógenos están en ángulo. ¿Ven ahí? Que están todos en ángulo. Esto es porque si yo lo pusiera de una forma que lo estaríamos viendo de costado, van a ver que no se coinciden perfectamente, no están todos alineados las estructuras que yo tengo en las láminas, ¿sí? Sin embargo, si yo miro la de abajo, o sea, esta que está acá, y miro los puentes de hidrógeno, fíjense cómo están perfectamente rectos. Ahí los tengo, ¿sí? Entonces, de este caso yo me doy cuenta enseguida que esta es antiparalela. ¿Bien? Y eso se da porque se está dando en zigzag, ¿sí? Por de una manera, el ordenamiento de las cadenas laterales de cada uno de los residuos peptídicos, ¿sí? Esperen que pongo el puntero de vuelta, así se dan cuenta. Ahí está, miren esta de acá, ¿bien? Este de acá sería el que está en violeta, es la cadena R. Y acá ven que no lo veo, que está apuntando para el otro lado. Y acá lo veo de vuelta, y acá no lo veo, y acá lo veo de vuelta, y acá no lo veo. Es porque están apuntando en direcciones opuestas. ¿Bien? Acá sucede lo mismo, ¿sí? Pero es un poco más ordenado el intervalo, ¿sí? Del que teníamos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que me interesa más que nada que les quede en cuenta a esto? ¿Sí? Que ustedes sepan que podemos tener plegamientos que sean paralelos, plegamientos beta que sean antiparalelos, plegamientos beta que sean mixtos, ¿sí? Y en este caso van a estar estabilizados siempre por uniones de puentes de hidrógeno intracatenarios. Y cada una de estas secciones que yo tengo, ¿sí? Desplegadas en forma de lámina, va a estar unida una con la otra con un segmento de 4 aminoácidos, ¿sí? Que no tiene una disposición estricta como estos, que son los llamados giros beta. Entonces, estos giros beta son fundamentales para la estructura proteica porque no solamente me sirven para unirme a las láminas beta entre sí, sino que también
son los que me van a estar uniendo una lámina beta con una hélice alfa, por ejemplo, ¿sí? Y lo que hacen es, me ayudan a compactar mucho más la estructura en el espacio. Estos se van a dar entre unas secuencias de 4 aminoácidos, ¿sí? Donde voy a tener la unión por puente de hidrógenos de vuelta entre el oxígeno de uno de mis residuos peptídicos y el hidrógeno que está con el grupo amino de otro residuo peptídico, ¿sí? Y esto me hace un giro estricto de 180 grados, ¿sí? Que hace que se me acode mucho más la estructura proteica, ¿sí? Decimos que está separada por 3 posiciones, fíjense, acá tengo el aminoácido número 1, 2, 3 y 4, y acá recién ahí tengo, ¿sí? La unión de puente de hidrógeno que me hizo, ¿sí? Este giro. Acá lo que estamos viendo serían giros betas de tipo 1 y de tipo 2, que son los más comunes, ¿sí? A simple vista les podría haber parecido que es exactamente lo mismo, pero este que está acá tiene un aminoácido en particular que es la glicina, que era el aminoácido rebelde, ¿sí? Que este tiene, ¿sí? Otro hidrógeno ahí extra. Bien, y acá este que tenemos acá me estaría marcando un aminoácido que es la prolina, ¿sí? Que es más típico de los giros beta del tipo 1. Bien, pero eso, si ustedes sepan que hay de tipo 1 y de tipo 2, no me interesan los pormenores de eso. Más que nada esto lo que les tiene que quedar en claro, que los giros beta son la forma en que se me unen, ¿sí? Las láminas beta entre sí, o sea, cada segmento plegado de forma beta, y también cuando quiero unir una lámina beta con una hélice alfa, va a ser mediante, ¿sí? Fíjense que se los grafica como si fuera una línea, ¿bien? No tiene la estructuración, pero esto es lo que me está dando la unión, ¿sí? Son estos 4 aminoácidos que hacen un giro brusco, ¿sí? Por lo cual yo lograr estructuras mucho más compactas. Bien, acá tenemos lo que es la estructura terciaria, ¿sí? Y acá hay una aclaración, ¿sí? Que tanto la estructura terciaria puede ser aplicada a proteínas que sean fibrosas, ¿sí? O proteínas globulares. Pasa que en lo más común y lo que más se habla como estructura terciaria es la estructura globular. Y hay algunas proteínas que no adquieren esta conformación, ¿sí? Y la diferenciación entre una y otra es que las proteínas globulares van a ser solubles en agua, mientras que las que van a ser fibrosas, filamentosas, ¿sí? Esas van a ser o insolubles por completo o prácticamente, ¿sí? Muy hidrófobas. ¿Bien? En este caso vamos a ver que hay una unión, una compactación, ¿sí? A través de una recombinación de esas estructuras secundarias que estuvimos viendo recién. Y en realidad acá lo que me está interesando a nivel de los enlaces químicos que tengo para estabilizar a la proteína van a ser las relaciones que se dan entre los diferentes grupos R, ¿sí? O los grupos laterales de los residuos de aminoácidos, ¿sí? Ahí voy a tener enlaces de puente de hidrógeno, enlaces de interacción iónica, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, ¿sí? Y una de las que más nos interesa es el tema de la que se llama interacción hidrofóbica, ¿sí? O hidrofóbica, que eso se da sobre todo más que nada en este tipo de proteínas, ¿sí? Con estructura globular, donde todos aquellos aminoácidos que tengan sus cadenas R hidrófobos, ¿sí? Los van a esconder hacia el interior de la proteína, mientras que las estructuras que sean hidrofílicas van a quedar apuntando hacia el medio externo para interaccionar a lo que sería el espacio extracelular. ¿Bien? Después tenemos también a los que van a ser las uniones del tipo de puente de sulfuro, ¿sí? Los puentes disulfuro, ¿sí? Esto obviamente en aquellos que tengan aminoácidos que tengan justamente azufre en su composición, ¿sí? Como puede ser la cisteína, que este es muy común, ¿sí? y rico en azufre, que nos da este tipo de enlaces. La mayoría de estos vamos a ver que son enlaces débiles, en realidad el verdadero anclaje acá más que nada van a ser los puentes disulfuro, ¿sí? Por eso es que siempre tomamos en cuenta que es muy fácil desnaturalizar a una proteína, o sea, hacer que una proteína pierda su estructura. De vuelta, recuerden que es lo más importante para tener en cuenta de acá, ¿sí? Las uniones, ¿sí? Que estamos viendo a nivel químico, que estas prevalentemente van a ser sobre todo entre, ¿sí? Lo que son los residuos de aminoácidos en sus cadenas laterales o R, ¿bien? Que son la mayoría débiles, ¿bien? Y que esta estructura terciaria es una estructura tridimensional que puede ser fibrosa o puede ser globular.
Entonces, acá tenemos, ¿sí? Para que nos quede bien claro, cómo sería una estructura terciaria globular y cómo sería una estructura terciaria fibrosa, ¿sí? La principal diferencia entre las dos es su relación con respecto a en los medios acuosos. Las globulares son solubles en medios acuosos, mientras que las fibrosas o no lo son por nada, ¿sí? O son poco solubles en agua, ¿sí? Las globulares entonces están formadas por estas cadenas que se pliegan para darme una forma esférica compacta, y las fibrosas, si no, repiten estructuras, ¿sí? Que nos terminan armando verdaderas fibras que se ordenan a lo largo de un eje longitudinal. Como ejemplo, para hablar de globulares, tenemos a enzimas, tenemos a los anticuerpos, tenemos algunas hormonas, tenemos también a la hemoglobina, ¿sí? Y las fibrosas van a estar más que nada en estructuras de sostén, como el tejido conectivo, y un ejemplo de una proteína fibrosa va a ser el colágeno, esta que seguramente la recontra conocen. Hasta ahora estuvimos viendo que ya sea estructura primaria, secundaria o terciaria, tenemos una única cadena polipeptídica formándome a la proteína. En el caso de estructuras cuaternarias, la principal diferencia es que acá tenemos varias cadenas polipeptídicas que están uniéndose para formar esta estructura cuaternaria, ¿sí? Es una estructura que va a ser un complejo tridimensional, generalmente de forma globular, ¿sí? Donde tengo diferentes polipéptidos o pueden ser también incluso iguales, ¿bien? Y las estructuras secundarias que tienen pueden ser también de los dos tipos. Puedo tener plegamientos alfa o beta, ¿sí? Formándome también esta estructura cuaternaria. Los enlaces que me unen a una estructura cuaternaria son los mismos que venimos viendo, sobre todo después me prevalecen los enlaces débiles como las fuerzas de London, ¿sí? Los puentes de hidrógeno, que también me están ayudando a esta compactación que tiene la estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces, acá la principal diferencia que tiene este tipo de estructuración es que está formada por diferentes cadenas de polipéptidos, ¿bien? Y de esta manera se me forman realmente estas estructuras que decimos que están compuestas por subunidades, ¿sí? Por ejemplo, la que tenemos ahí de ejemplo en la pantalla es la hemoglobina, que está formada por dos subunidades beta y dos subunidades alfa. Bien, de esta manera me forma esta configuración cuaternaria típica de esta proteína que, como les comentaba, va a ser súper importante. Bien, diapositiva buchona, ¿sí? Donde tienen el resumen, pero extremadamente compactado de lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces me muestra una estructura primaria, las hélices alfa y beta que componen la estructura secundaria. Estructura terciaria, donde me muestra solamente la conformación globular y me deja de lado las fibrosas. Esto que les comentaba que en la mayoría de los libros o en las publicaciones van a ver que les muestran esto nada más. Y finalmente la estructura cuaternaria, que es muy sutil, pero fíjense en lo que es celeste que hay un gradiente de coloración diferente, ¿sí? En la de la izquierda se ve mejor en blanco y negro, que me está hablando de diferentes subunidades que me está conformando a esa proteína, ¿sí? Entonces, esta de acá, si quieren, la pueden utilizar y agréguenle, ¿sí? Algunas de esas cositas que le fuimos agregando nosotros, ¿sí? Tienen que agregar lo que son los giros beta, tienen que agregar el tema de las uniones químicas de acá y algunas de las otras, ¿sí? Particularidades que estuvimos hablando. Por ejemplo, que esa secuenciación de aminoácidos de la estructura primaria proviene de la información genética y que es típica de cada especie, ¿sí? Entonces, esto está bueno para que lo tengan de resumen, pero tengan en cuenta que hay información que hay que agregarle para que realmente les sirva el día de mañana para estudiar en base a lo que nos interesa a nosotros preguntarle en un momento de evaluación. Bien, chicos, de acá se los dejo en grande, se los dejo escrito. Ya sé que también lo tienen en el Power de base, pero de vuelta la importancia del plegamiento. Decimos que de la estructura de la proteína deriva la función. Entonces, estas diferentes formas en que se organizan los aminoácidos y adquieren su forma van a ser directamente proporcionales a la función que estos tengan. Y si las proteínas se plegan incorrectamente, no solamente pierden la función que estamos buscando, sino que pueden resultar dañinas. Por eso la importancia de que se conserven las formas de las proteínas. ¿Sí? Eso va a ser una de las cosas esenciales que nos va a marcar el camino cuando hablamos de producción de proteínas. Y esto es lo que les contaba a nivel biológico, ¿sí? Que ya el propio cuerpo a veces la pifia y me pliega mal las proteínas y ahí tenemos estos problemas. Imagínense a nivel de laboratorio cuando somos nosotros los que tenemos que hacer todo ese proceso. Acá les di 3 ejemplos. Uno seguramente que lo están viendo en hemato, que es el de la anemia falciforme, ¿sí?
¿Se acuerdan de esto? Estamos hablando de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tenían ¿qué cosa? Hemoglobina. En este caso, la anemia falciforme, ¿sí? La hemoglobina está alterada, se llama hemoglobina S, ¿sí? O hemoglobina falciforme, que de ahí viene este tipo de patología, ¿sí? Que se llama anemia depranocítica, ¿sí? O anemia falciforme, lo pueden escuchar de las dos maneras. Y fíjense ahí lo que está pasando, ¿sí? Ese glóbulo rojo en media luna no solamente me va a acarrear mucha menos, ¿sí? Oxígeno, ¿sí? Sino que va a estar alterado también cómo va a poder pasar por ciertos lugares a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una anemia, ¿sí? Donde los niveles que tenemos de hemoglobina van a estar alterados. Después tenemos el Alzheimer, ¿sí? Ahí de vuelta son las proteínas las que nos están dando un rasgo que es muy típico de la patología, que son las placas amiloideas a nivel del cerebro, ¿sí? Estas placas amiloideas, ¿sí? Son depósitos proteicos que en condiciones normales tendrían que ser solubles, pero por un empleamiento se hacen insolubles y eso hace que se vuelvan tóxicas en el lugar y que además me terminen ¿qué cosa? Lesionando a las pobres neuronas de estas personas, ¿bien? Y después tenemos a la fibrosis quística, ¿sí? Que es otra patología en la cual hay una alteración de la proteína que es la reguladora de la conductancia transmembrana, ¿sí? Que está en lo que es el gen CFTR, ¿sí? Solamente lo han escuchado en algún lado, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Me está alterando la capacidad que tienen las células epiteliales, ¿sí? En regular el pasaje del cloruro. Entonces, como no lo pueden regular, el moco que me está recubriendo las membranas, ¿sí? Se espesa, ¿sí? Se vuelve completamente denso y difícil de movilizar. Por lo tanto, pierdo luz en esto y obviamente si esto está pasando a nivel de los pulmones, pierdo capacidad para respirar, ¿sí? De vuelta acá lo que tenemos es una alteración desde lo que es una proteína. Entonces fíjense en que acá no pasó nada, es el propio cuerpo que la pifió y estamos teniendo mal las cosas. De vuelta, esta importancia, entender que si el empleamiento natural presenta problemas, ¿sí? Este va a ser uno de los mayores retos que tenemos desde la biotecnología en el procesamiento de las proteínas. Y acá aparecen en el medio los priones y seguramente cuando lo estuvieron leyendo por primera vez sin la explicación dirán, ¿y esta diapositiva de dónde vino? ¿Qué le pasó a la profe que mandó esto acá en el medio? ¿Qué nos interesa esto? Y a mí siempre me gusta nombrar a los priones porque es en esto que estamos viendo el casamiento perfecto de dos conceptos que venimos haciendo a lo largo de la clase. Por un lado, la importancia de la estructura y de mantener la estructura de las proteínas para su correcta función. Y segundo, ¿sí? En lo que va a ser la producción de priones como partículas sintéticas, esto que acabamos de ver recién de hacer ingeniería sobre las proteínas para que éstas logren, ¿sí? Funciones específicas. ¿Bien? Los priones son entonces partículas infecciosas, ¿sí? Que lo que van a hacer es atraer proteínas humanas normales e inducen cambios en su estructura, ¿sí? Que se vuelven patológicos. ¿Cuál es el tema con esto, no? ¿Y por qué nos interesó lograr priones, ¿sí? De forma sintética en el laboratorio? Porque los pacientes que desarrollan patologías que tienen que ver con la aplicación de los priones, que primero nos costó bastante poder diferenciar que eran estos los que nos causaban, porque se pensaban que eran virus, ¿bien? Esos pacientes, ¿sí? Que desarrollan todo un grado de enfermedades que son las encefalopatías espongiformes transformables o transmisibles, desarrollan los síntomas cuando están completamente avanzado todo el cuadro patológico. Entonces nos damos cuenta cuando el paciente está en las últimas y ya no tenemos nada que hacer. A nivel de lo que es diagnóstico, a nivel de lo que es investigación, poder generar esto de forma sintética, ver si hay una forma de detectarlo tempranamente, cómo lo podemos resolver, es sumamente interesante. Volvemos a lo mismo, esto en forma natural no sucedería, pero lo hacemos nosotros en el laboratorio, ¿sí? Y para no dejárselos colgados, justamente ahí les puse, producen enfermedades como el CURU y la TSE, ¿sí? TSE es esto, ¿sí? Encefalopatía espongiforme transformable o transmisible, ¿sí? Que viene de la encefalopatía espongiforme bovina, ¿sí? La famosa enfermedad de las vacas locas que seguramente lo han escuchado en un momento y que si uno consumía esa carne que estaba contaminada por los priones se podía enfermar, ¿sí? Y acá me viene para hacerles un chiste que sí, obviamente va a ser, y ya se los aviso, humor negro. Si se quedan sin cosas en casa, vayan al supermercado, no hagan canibalismo. Y ahí está lo que es la enfermedad del Kuru, que es la enfermedad del miedo.
Esta enfermedad es endémica de Nueva Guinea porque ahí las personas hacían un ritual funerario donde se comían el cerebro de sus muertos, ¿bien? Y entonces se transmitía toda esta patología, esos muertos que morían por infecciones por priones, los que comían esa carne infectada después desarrollaban esta patología, ¿sí? Con fiebre alta, temblores, alucinaciones, por eso la enfermedad del miedo, ¿sí? Ninguna de las dos patologías es algo muy lindo de tener porque termina afectando a nivel encefálico y yo creo que una de las peores cosas que hay a nivel de sus patologías es cuando hay un deterioro cognitivo, ¿no? Y uno está consciente también en el camino de eso. Entonces, bueno, de vuelta para que nos quede bien cuál es el concepto de acá y por qué nombramos a los priones, porque podemos de vuelta reforzar esto del empleamiento de las proteínas o la estructura de las proteínas dependiendo de su función. Y por otro lado, esta utilidad que tenemos nosotros al lograr hacer ingeniería genética, ¿sí? Y hacer, ¿sí? Esas técnicas de modificación de los procesos biológicos normales para obtener estos productos que tienen o pueden cumplir funciones específicas, ¿sí? Ya sean porque son productos que tienen mayor actividad y me sirven para hacerlos de modo comercial o porque me interesan poder producirlos de forma sintética y utilizarlos para investigación. Bueno, nos queda uno más y ya terminamos entonces con todo esto. De vuelta lo cortamos acá para que no sea tan pesado y tengan separado por módulos, ¿sí? Ya esto fue todo lo de estructura de las proteínas, súper importante. Lo que nos queda ahora para terminar de ver por completo esto es la clasificación de las proteínas.